Había una vez un joven de 24 años llamado Marco, y Marco tenía un problema que ningún médico había podido diagnosticar y que ningún logro había podido resolver. Su mente no descansaba, no era tristeza clínica, no era ansiedad diagnosticable, era algo más sutil y más devastador. Era el ruido constante de una mente que nunca habitaba el momento en que estaba, siempre en el pasado, revisando lo que salió mal, siempre en el futuro, anticipando lo que podría salir peor. Y en ese espacio entre el ayer que ya no existe y el mañana que todavía no llega, el presente se evaporaba sin ser vivido. No podía dormir. Había olvidado cómo sonreía de verdad. Un día, Marco escuchó hablar de un anciano que vivía en las colinas. Había sido psicólogo en la ciudad durante décadas. Había ayudado a cientos de personas. Y luego, en un momento que nadie terminaba de entender, lo dejó todo: la clínica, los pacientes, el reconocimiento, y se fue a vivir cerca de la naturaleza. Marco emprendió el viaje. Después de muchos días caminando, llegó a una casa pequeña cubierta de vegetación. En el porche, el anciano estaba sentado con los ojos cerrados. Su postura no era la del que duerme, era la del que escucha algo que los demás no pueden oír. Marco se acercó y dijo en voz baja: «Abuelo, mi mente no tiene paz. No puedo dejar de pensar. ¿Puede ayudarme?». El anciano abrió los ojos lentamente y sonrió. «¿Buscas paz?», le dijo. «Entonces ven, primero tendrás que ganártela». Lo llevó al pequeño patio. Llenó un vaso de agua desde hasta el borde, hasta ese punto exacto donde cualquier movimiento brusco sería suficiente para derramarlo, y se lo entregó a Marco. «Camina desde aquí hasta el borde del pueblo y regresa, pero no derrames ni una sola gota». Marco lo miró sin entender, pero aceptó. El camino era estrecho y estaba lleno de vida. Había niños jugando, vendedores gritando y perros ladrando. Pero Marco no vio nada de eso. Sus ojos estaban fijos en el vaso. Caminó despacio. Un paso, luego otro, midiendo cada movimiento, consciente de cada milímetro de agua que se acercaba al borde sin llegar a cruzarlo. El mundo a su alrededor seguía existiendo, pero había dejado de tener peso sobre él. Cuando regresó ante el anciano, el vaso estaba lleno, sin haber derramado ni una gota. «Lo logré», dijo Marco. El anciano asintió y luego preguntó con calma: «¿Viste a los niños que jugaban al lado del camino? ¿Escuchaste ladrar a los perros?». Marco parpadeó. «No, no vi ni escuché nada. Solo podía pensar en el vaso». El anciano guardó silencio un momento y luego dijo algo que Marco tardaría años en terminar de comprender. «Eso es exactamente lo que buscas. Cuando tu mente vive en el momento presente, no hay espacio para el miedo, no hay espacio para la confusión, no hay espacio para los pensamientos que te consumen sin producir nada. Estabas pensando únicamente en el agua, y en ese instante tu mente se volvió completamente silenciosa. No estabas sufriendo por el pasado, no estabas temiendo el futuro, estabas aquí». Marco comenzó a entender. La paz que había buscado durante años no estaba en ningún lugar al que necesitara viajar. No era el resultado de resolver todos sus problemas. No era la recompensa por haber procesado todos sus miedos. Era lo que quedaba cuando la mente dejaba de vivir en otro tiempo que no fuera este. Carl Jung escribió que el mayor sufrimiento del ser humano moderno no proviene de lo que le ocurre, sino de su incapacidad para estar presente en lo que ocurre. La mente construye prisiones de tiempo, vive condenada a tribunales imaginarios, donde juzga el pasado y ensaya catástrofes futuras. Y en ese movimiento constante entre lo que fue y lo que podría ser, el presente queda abandonado. El vaso de agua no era una metáfora sobre la concentración, era una demostración clínica de lo que Jung llamó presencia consciente, la capacidad de anclar la atención
al único momento que existe, no el que pasó, no el que viene, este. Marco comenzó el camino de regreso a casa, pero ya no era el mismo joven que había llegado con la mente en llamas. Algo en su arquitectura interna había cambiado. No porque el anciano le hubiera dado una respuesta, sino porque por primera vez en años había experimentado en su propio sistema nervioso lo que se siente cuando la mente deja de estar en guerra con el tiempo. La paz no es algo que se encuentra, es lo que emerge al dejar de buscarla.